Hola a todos. En este vídeo vamos a estudiar el concepto de dominio de una función. El dominio de una función es el conjunto de números para los cuales existe un valor de la variable dependiente. Voy a escribir aquí cuál es una definición aproximada. El dominio de una función f de x es el conjunto de números reales para los cuales podemos calcular f de x. Es decir, en nuestra analogía de que una función es una máquina que transforma un número en otro número, que puede ser el mismo que el número de partida, siguiendo nuestra analogía, se da la circunstancia de que quizás esa máquina no acepta cualquier número. Por ejemplo, imaginad que tenemos esta función, 1 partido x. Si nosotros introducimos el número 1, sale el número 1. Si introducimos el número 2, sale el número 1/2. Si introducimos, por ejemplo, el número pi, sale 1 partido pi. Si introducimos, por ejemplo, la raíz cuadrada de 2, sale 1 partido la raíz de 2, que racionalizando se puede escribir así. Pero ¿qué ocurre si intentamos introducir el número 0? El número 0 no sale. Prohibido. Imposible. No podemos calcular 1 entre 0. Es imposible. No se puede calcular. Eso quiere decir que el dominio de esta función son todos los números reales menos el único número que nos va a dar un problema, que es el 0. Y esto normalmente lo podemos escribir así. Dominio de f de x es igual a todos los reales menos el 0. ¿Hay algún modo de ver esto gráficamente? Sí. Imaginad que tenemos una gráfica de una función. Imaginad, este es el eje x, ese es el eje y. E imaginad que esto es menos 1 y 1, esto es 2, no, estoy intentando hacer algo, pero parece que mi pulso se niega. ¿Vale? Y además vamos a añadir en 3 aproximadamente aquí. Bien, a partir del gráfico podemos sacar el dominio de la función. ¿Sí? Es muy fácil. Imaginad que estamos aquí y nos movemos por la línea recta. Cuando estamos aquí, hay un punto de la función que está debajo. Entonces, el sitio en el que estamos pertenece al dominio. Y cuando estamos, por ejemplo, aquí, pues sí, hay un punto encima.
Así que eso pertenece al dominio. Y cuando estamos, por ejemplo, aquí, pues cuando estamos aquí, también hay un punto que está encima. Y cuando estamos, por ejemplo, aquí, pues sí, hay un punto justo aquí. Pero hay varios puntos en los cuales no existe función ni arriba ni abajo en ningún sitio. Si os dais cuenta, encima y debajo no hay nada, no hay función. Y aquí ocurre lo mismo, aquí no hay función. Sin embargo, aquí sí hay función. Fijaos que en este punto sí hay función. Está aquí, pero existe. Así que en el caso de esta función, a la que voy a llamar f de x, el dominio serían todos los reales menos dos números, el 1 y el 2. Fijaos que para conjuntos de números sueltos se usan las llaves. ¿De acuerdo? Esas son las llaves. ¿Y si lo que tenemos es la fórmula? ¿Cómo hacemos para encontrar el dominio? Bien, la regla es siempre encontrar dónde tenemos problemas. El método es buscar los conjuntos de números que dan problemas. Y que a nosotros nos interese, el conjunto no es, o sea, las operaciones que dan problemas no son muchas, son relativamente pocas. La primera es simplemente que no esté en la definición de la función. Es decir, que de algún modo la función dice directamente, no, la función solo existe en esta parte. Esa es una opción. La otra es que hay una división y el divisor es 0. Es decir, tenemos problemas si el divisor es 0. Otro problema podemos tener si hay una raíz par y el radicando es negativo. Y por último, si hay un logaritmo y el argumento es negativo o 0. Esencialmente estas son las 4 cosas que nos dan problemas a la hora de introducir números en esa máquina. Es decir, son los que la máquina no puede calcular, los que no acepta. Fijaos que en el primer caso, aquí, eso es una ecuación. Y por lo tanto, las soluciones serán números sueltos. Pero esto es una inecuación. La solución serán intervalos. Y esto también es una inecuación. La solución serán intervalos. Vamos a ver ejemplos de cada uno de estos casos. Vamos a suponer que, por ejemplo, la función f de x es 1 partido x más 3. No nos dicen nada de la definición, no hay raíces, no hay logaritmos, pero hay una división. Y el divisor, si es 0, nos puede dar problemas. Entonces, el único número que da problemas es 3.
Por lo tanto, el dominio de f de x son todos los reales menos el menos 3, que es el único número que nos da problemas. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a suponer que la función ahora es esto entre esto. El divisor es 0 porque es la única operación que nos aparece, la división. Así que hacemos x cuadrado menos 4 igual a 0 y llegamos a una solución doble. Es decir, por un lado más 2 y por el otro lado menos 2. El dominio de la función será todos los reales menos el más 2 y el menos 2. Esta es la forma más corta que tenemos de escribirlo. Más ejemplos. Imaginad que tenemos, por ejemplo, 3x cuadrado menos 9x más 18 partido x cuadrado más 4. Hay una división y la división puede darnos problemas si el divisor es 0, es decir, si x cuadrado más 4 es 0, pero esto no tiene solución real. Es decir, veis claramente que esto sería más o menos la raíz cuadrada de menos 4, pero sabéis que esto no es un número real, que es el único conjunto de números en el cual nos movemos. Pues bien, esto significa una cosa, significa que el dominio de f de x es todos los reales. No tenemos problemas en ningún sitio. Aunque hay una división, el divisor nunca vale 0, por lo tanto, ningún número nos va a dar problemas, vamos a poder calcular el valor de esta función en cualquier número real. El dominio es todo R. Vamos a suponer que tenemos, por ejemplo, esto. Menos 3x al cuadrado, más x al cubo, menos 5x, más 7. Esto es un polinomio. Y los polinomios dentro de las funciones son probablemente las funciones más simpáticas y amigables, porque automáticamente no tienen ningún problema. El dominio de ese polinomio es todos los reales. Ahora vamos a ver un ejemplo con raíces. Vamos a suponer que tenemos simplemente esto. ¿Cuándo tenemos problemas? Pues tenemos problemas si el radicando es negativo. Es decir, si x es menor que 0. Eso es una inecuación que gráficamente, si esto es el 0, eso, sería esa parte. Es decir, es el intervalo menos infinito 0 sin incluir. Por lo tanto, el dominio de f de x son todos los reales menos ese intervalo. Pero eso equivale a decir desde 0 a más infinito. Porque si hemos quitado toda esta parte, lo que nos queda es toda esta. Es decir, eso de ahí. Otro ejemplo más con raíces. F de x igual a la raíz cuadrada de 2x menos 6. Bien, hemos dicho que tenemos problemas si el radicando es negativo. 2x menos 6 menor que 0. 2x menor que 6, x es menor que 3. Tened mucho cuidado cuando resolváis inecuaciones. Eso equivale a decir que si aquí está el 3, el intervalo que quitamos es hacia aquí, es decir, es menos infinito hasta 3. El dominio, por lo tanto, son todos los reales menos ese intervalo. Pero eso equivale a decir desde el 3 incluido hasta más infinito. Vamos a hacer un ejemplo un poco más interesante. Imaginad que tenemos f de x es la raíz de x cuadrado menos 4.
Las cosas ahora se vuelven mucho más complejas. El radicando nos da problemas si es negativo. Y eso quiere decir x cuadrado menos 4 menor que 0. Es una ecuación, una inecuación con términos al cuadrado, pero si la convertís en una ecuación, factorizáis, etc. Eso es un error. Eso es 2. Llegáis a esta solución y podéis razonar exactamente qué es lo que ocurre. Sabéis que en estos casos lo que hacíamos para resolver este tipo de inecuaciones era dividir la recta real en intervalos y ver lo que pasa con el signo de cada una de las partes. Aquí tenemos, cuando tenemos x menos 2, esto es negativo, esto también es negativo, esto es positivo, en x más 2 esto es negativo, esto es positivo y esto es positivo. Menos por menos es más, menos por más es menos, y esto es más. Por lo tanto, si os fijáis, la única parte que es solución es la que es negativa. Esa es la que nos da problemas. Eso es lo que tenemos que quitar, ese intervalo. Por lo tanto, tenemos que el dominio de esta función que acabamos de escribir son todos los reales menos el intervalo menos 2, 2. Eso se puede escribir de otra manera. Lo podemos escribir como menos infinito menos 2 incluido unión 2 más infinito. Evidentemente, esta forma de arriba es más corta que la de abajo. Es la que yo usaría. Veamos otro ejemplo más. Bien, aquí el dominio es todo R. ¿Por qué? Porque es una raíz impar. Es decir, el índice de la raíz es impar. Al ser impar, es todo R. Fijaos lo que ocurre. Si tenemos esto, el dominio va a ser todos los puntos en los que el argumento, el radicando, es positivo o 0. Eso es desde 0 hasta más infinito. F de x, si es la raíz quinta, esa es impar, el dominio también es todos los reales. Y así sucesivamente. Es decir, solamente las que son de índice par son las que nos dan problemas. Y ahora vamos a ver un ejemplo con el logaritmo. Y vamos a coger el logaritmo decimal, por ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una función que es el logaritmo decimal. Bien, el logaritmo decimal da problemas cuando el argumento es menor o igual que 0. Se parece mucho a las raíces, pero ese igual cambia, hace que tengamos que quitar más números. Bien, en este caso eso ocurre aquí. Eso equivale a este intervalo. Es decir, desde menos infinito hasta 0, incluyendo el número 0. Por lo tanto, el dominio de esta función son todos los reales menos los que nos dan problemas. Y eso equivale a decir 0 más infinito. Otro ejemplo más, con una expresión un poco más compleja. Logaritmo de 2x menos 5, también el decimal. Recordad que si aquí no ponemos nada, eso es un logaritmo en base 10. Bien, el argumento da problemas si es negativo o es igual a 0. 2x menos 5 menor o igual que 0, 2x es menor o igual que 5, x es menor o igual que 5 medios. Por lo tanto, la solución sería, si esto es 5 medios,
serían los números más pequeños, incluyendo eso. Por lo tanto, el intervalo que estamos intentando quitar incluye al 5 medios. Recordad que esto es lo que significa inclusión. Sabéis que en eslovaco quizás lo escribís así de vez en cuando. Personalmente prefiero que utilicéis esta notación. No pasa nada si la utilizáis en clase, pero es preferible que durante el examen final del curso próximo no utilicéis esa notación, utilicéis la de arriba. Volviendo al tema, el dominio de la función serían todos los reales menos ese intervalo. Y por lo tanto, eso equivale a esto, más infinito. Como veis, calcular el dominio de una función es relativamente sencillo si la función no es muy complicada. Si incluye más de una raíz, más de un logaritmo, más de una división, puede ser más complejo. Por último, hay un ejemplo más que quiero ver, y es la tangente. La tangente de x es una división, es el seno entre el coseno. Y si es una división puede darnos problemas cuando el divisor es 0. El divisor en este caso es el coseno de x. ¿Cuándo es 0 el coseno de x? Bien, esto es un conjunto de puntos bastante grande, es infinito. Porque podéis decir, bueno, el coseno de 0, o sea, el coseno de x es 0, a ver, en 90 grados, es decir, en pi medios. Sí, es cierto. Pero también lo es en 3 pi medios, y en 5 pi medios, y en etcétera. Es decir, hay muchos números. Aquí, si os dais cuenta, podemos hacer esto, donde k pertenece a z, es decir, x pertenece a ese conjunto y también a este. Hay un modo más elegante de escribir este conjunto, que es el siguiente. Es coger pi medios y en lugar de sumar 2pi, sumamos simplemente pi por k, donde k pertenece a z. Esos son los números que nos dan problemas. Son los que nos pueden dar problemas aquí. Entonces, el dominio de f de x, es decir, de la tangente de x, es igual a todos los reales menos ese conjunto. Es decir, hay infinitos puntos que no pertenecen al dominio. Y creo que con esto ya hemos ilustrado en qué consiste el dominio de una función y cómo se calcula a partir de la fórmula y cómo se calcula a partir de la gráfica.